Este segundo vídeo de la primera parte de la lección 3 está dedicado a las escrituras egipcias. A lo largo de su dilatada historia de 5000 años, la lengua egipcia fue anotada con 4 sistemas de escritura distintos, que reciben los nombres de jeroglífico, hierático, demótico y copto. Los términos jeroglífico y hierático designan específicamente 2 sistemas de escritura, mientras que los términos demótico y copto designan tanto 2 sistemas de escritura como 2 estadios evolutivos de la lengua, en concreto las últimas 2 etapas de desarrollo del egipcio de la segunda fase, como hemos tenido ocasión de ver en el primer vídeo de esta lección. Se habla, pues, tanto de lengua demótica como de escritura demótica, y tanto de lengua copta como de escritura copta. Esto es así porque los textos en lengua demótica están escritos en escritura demótica, y los textos en lengua copta están escritos en escritura copta. En cambio, las escrituras jeroglífica y hierática se emplean para anotar la lengua egipcia en todas las etapas previas al demótico, o sea, en las 3 etapas del egipcio de la primera fase y en la primera etapa del egipcio de la segunda fase o neoegipcio. Entre la documentación de esta lección tenéis un PDF con un esquema que os permitirá seguir adecuadamente estas explicaciones. Vamos a empezar por ver las características generales de las escrituras egipcias. La primera de ellas es que el jeroglífico, el hierático y el demótico son escrituras autóctonas, creadas en Egipto para anotar la lengua egipcia en todas las etapas de su historia faraónica, mientras que la escritura copta es exógena, puesto que está basada en el alfabeto griego adaptado para anotar la lengua egipcia en su última etapa de desarrollo. En segundo lugar, tenemos que decir que jeroglífico, hierático y demótico son escrituras complejas, que combinan diversos tipos de signos, y que en consecuencia poseen un elevado número de ellos, centenares o incluso miles. Los signos en cuestión pueden ser fonéticos, léxicos o semánticos. Como tendremos ocasión de ver en la octava y última lección del curso, los signos fonéticos son signos que simplemente anotan sonidos, como lo hacen nuestras letras alfabéticas, por ejemplo. Los signos léxicos, en cambio, son signos que anotan palabras enteras, mientras que los signos semánticos son signos que no se leen y que sirven para indicar el campo semántico de las palabras a los que están asociados. En cambio, los signos de la escritura copta, en tanto que griegos, son alfabéticos, es decir, se basan en el principio un signo igual un sonido de la lengua, y en consecuencia son muy limitados en número. La tercera característica general de las escrituras egipcias es que jeroglífico, hierático y demótico no anotan las vocales, sino solo la estructura consonántica de las palabras, como muchas escrituras afroasiáticas, como el árabe o el hebreo, mientras que la escritura copta, al derivar de la griega, que cuenta con signos para las vocales, sí que las anota. Y en cuarto lugar, en cuanto a la forma gráfica de los signos, el jeroglífico es una escritura pictográfica, en el sentido de que sus signos son pequeñas imágenes o iconos que reproducen seres, elementos naturales, edificios, objetos, acciones o procesos de la realidad. Las escrituras hierática, demótica y copta, en cambio, son no pictográficas. Las primeras 2 son en esencia escrituras cursivas, es decir, de ejecución rápida y finalidad práctica. Los signos demóticos derivan en origen de los hieráticos, y estos son, a su vez, la contrapartida cursiva de los jeroglíficos. Las letras coptas, como todos los signos alfabéticos, son signos convencionales con un valor puramente fonético. Como digo, la escritura hierática es la contrapartida cursiva de la escritura jeroglífica. En esta diapositiva, en la columna número 1, podéis ver jeroglíficos esculpidos en piedra con todos sus detalles interiores. En la columna 4, en cambio, podéis ver los correspondientes signos hieráticos, mucho más estilizados, escritos en tinta, como tendremos ocasión de ver. En las columnas 2, 3a y 3b tenéis los mismos signos jeroglíficos, en la columna 2, esculpidos en piedra en relieve rehundido, sin detalles interiores, en la 3a, incisos en madera o marfil, y en la 3b, en la modalidad llamada jeroglífico cursivo, que es una modalidad que no es tan detallada como el jeroglífico, pero tampoco tan cursiva como el hierático. En esta otra diapositiva podéis ver la forma que los mismos signos tienen en jeroglíficos, en la línea número 1, en hierático en toda su evolución en el tiempo, de la línea 2 a la línea 12, y en demótico, en la línea 13. Hablemos ahora de la cronología de las escrituras egipcias y empecemos por las escrituras jeroglífica y hierática, que se utilizaron desde los orígenes hasta el final de la civilización egipcia antigua o civilización faraónica, a finales de la época romana, o sea, desde fines del cuarto milenio antes de Cristo, como tuvimos ocasión de ver en la primera lección, hasta los siglos III-IV después de Cristo.
La última inscripción jeroglífica de fecha conocida data del año 394 después de Cristo y está esculpida en la llamada Puerta de los Antoninos del templo de Philae, acompañando una representación del dios solar nubio Merul. Es la inscripción que tenéis en la fotografía de esta diapositiva. Jeroglífico y hierático son, en realidad, como venimos viendo, la variante capital y la variante cursiva de la misma tradición escrituraria. La primera para usos monumentales, áulicos, funerarios y muebles, ajuares, objetos de prestigio, mobiliario doméstico de las élites, y la segunda para usos literarios y administrativos. Es muy importante tener presente, sin embargo, que desde la aparición del demótico, a mediados del siglo VII a.C., jeroglífico y hierático quedan relegados a escrituras sacras o sacerdotales, el primero en los monumentos y el segundo en la tradición manuscrita, en papiros, de manera que pierden todos sus otros usos anteriores, sustituidos justamente por el demótico. La escritura demótica, pues, se utilizó desde la Baja Época, dinastía 26 o saíta, hasta el final de la civilización faraónica, a finales de la época romana y comienzos de la bizantina, o sea, desde aproximadamente 650 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. La última inscripción fechada conocida es un grafito, inciso también en el templo de Philae y datado del año 452 después de Cristo. En cuanto a la escritura copta definitivamente formada, es decir, la escritura de época cristiana, se utilizó entre los siglos II-III después de Cristo y el siglo XVII después de Cristo. Previamente, sin embargo, se fecha entre los siglos II a.C. y II después de Cristo el llamado Old Coptic o copto antiguo, que corresponde a una serie de textos que pueden ir desde una breve frase hasta un texto completo, que están ya redactados en caracteres griegos o coptos, pero cuyo contenido tiene que ver todavía con la antigua tradición pagana. Y en relación con la cronología de las escrituras egipcias, vamos a hacer dos importantes observaciones. En primer lugar, desde mediados del siglo VII a.C. hasta los siglos III-IV después de Cristo, las escrituras jeroglífica, hierática y demótica coexisten. Las primeras dos para usos sacros y la tercera para todos los demás. Y en segundo lugar, entre los siglos II y V después de Cristo, las escrituras faraónicas y la escritura copta coexisten a su vez, las primeras para usos relacionados con la antigua cultura pagana, ahora en proceso de disolución, y la cuarta vinculada a la nueva cultura cristiana, ahora en expansión. La primera de estas observaciones nos permite comprender los nombres con los que hoy designamos las escrituras egipcias autóctonas, que son nombres de origen griego. En efecto, a partir de los siglos VI-V a.C., los griegos intensifican sus relaciones económicas y culturales con Egipto. En ese momento, las tres escrituras egipcias coexisten, y los griegos las denominan en función de los usos que tienen entonces. Así, el término jeroglífico deriva del griego hieros, sagrado, y glifo, esculpir, grabar. Los griegos hablaban de grammata hieroglífica, que significa caracteres esculpidos sagrados. En cuanto a hierático, el término deriva del griego hieratikos, que quiere decir sacerdotal. Grammata hierática significaba en griego caracteres sacerdotales. Y en tercer lugar, el término demótico deriva del griego demotikos, que significa popular en el sentido de común, de escritura utilizada en la mayoría de ámbitos, pero no, atención, de escritura utilizada por el pueblo, puesto que hay que tener en cuenta que en este momento se calcula que tan solo un 5% de la población aproximadamente sería letrado. Y esto ya es mucho, porque en las etapas anteriores de la historia de Egipto se calcula que tan solo un 1% de la población lo sería. Grammata demótica significa en griego caracteres populares. En cuanto al nombre de la escritura copta, el término copto, que se aplica tanto a la última etapa evolutiva de la lengua egipcia como a la escritura que la anota, como ya sabemos, procede del gentilicio árabe kipt, con el que los árabes, al conquistar Egipto, en 640, denominaron a los habitantes autóctonos del país. Este término deriva a su vez del griego aegyptios, que significa egipcio. Puesto que cuando los árabes llegaron a Egipto, los egipcios eran ya todos cristianos, copto significa también cristiano de Egipto, lengua de los cristianos de Egipto y escritura de los cristianos de Egipto. Pasemos ya a conocer las características específicas de cada una de las escrituras egipcias, y empecemos por la escritura jeroglífica. Su nombre egipcio es Medu Necher, que significa palabras de Dios o divinas.
la cual cosa ya de entrada nos indica que el principal ámbito de uso a ojos de los egipcios de esta escritura es el sagrado. En segundo lugar, la escritura jeroglífica es una escritura pictográfica, como ya hemos tenido ocasión de decir. Esto significa que sus signos son imágenes que representan seres, objetos o acciones de la realidad, como podéis ver en la fotografía de la derecha, donde tenéis reproducido el signo que sirve para anotar el fonema M, que es el signo de un mochuelo. En cuanto a la ejecución y soporte de la escritura jeroglífica, se trata de una escritura esculpida, incisa, grabada o pintada sobre soportes duros, como la piedra o la madera. En cuanto a los tipos de soportes, pueden ser muros, obeliscos, estelas, estatuas, ataúdes, escarabeos u objetos de parada, de lujo y de ajuar doméstico o funerario de las élites. En cuanto a la función, se trata de una escritura monumental, sagrada y áulica. Y en cuanto a la disposición y orientación, puede escribirse tanto en columnas como en líneas horizontales, y tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. En efecto, como decimos, la escritura jeroglífica es fundamentalmente una escritura monumental, y los monumentos egipcios se rigen muchas veces por el principio de la simetría, de manera que la escritura debe poder responder también a este principio. Esto es justamente lo que podéis ver en la fotografía de esta diapositiva, que reproduce un texto jeroglífico monumental. Se trata de un dintel con el texto dispuesto en 3 líneas horizontales y organizado en torno a un eje de simetría. Este eje de simetría está formado en la primera línea por todo el disco solar alado, y en la segunda y tercera líneas por la cruz de la vida. Si os fijáis, al lado y lado de este eje de simetría, los signos jeroglíficos están a su vez simétricamente dispuestos. Lo podéis ver perfectamente en la tercera línea, donde al lado y lado de la cruz de la vida tenemos el mismo pájaro que a la derecha mira hacia la izquierda, mientras que a la izquierda mira hacia la derecha. Como ya hemos tenido ocasión de señalar en un vídeo precedente, los textos jeroglíficos se empiezan a leer por allí por donde miran los signos que representan seres vivos, que miran siempre todos en la misma dirección. Así, el texto dispuesto a la derecha de la cruz de la vida en esta tercera línea del dintel se lee de izquierda a derecha, mientras que el texto dispuesto a la izquierda de la cruz de la vida se lee de derecha a izquierda. Otra característica de la escritura jeroglífica en tanto que escritura monumental es que se acopla a la iconografía, a las representaciones figurativas. A veces la simbiosis entre iconografía y escritura es tal que prácticamente puede no haber diferencia. En esta fotografía tenéis un relieve en que el rey Tutmosis III hace una ofrenda ante el dios Amón. Si os fijáis, los objetos representados como tal ofrenda son exactamente los mismos que los esculpidos como signos jeroglíficos al final de la columna de texto que separa el rey del dios. A veces los jeroglíficos pueden llegar a constituir ellos mismos auténticas obras de arte, como en estas fotografías que podéis ver en esta diapositiva. Si hasta ahora hemos visto jeroglíficos esculpidos en muros, aquí tenéis otros 3 soportes posibles de la escritura jeroglífica. A la izquierda una estela, en el centro una paleta de escriba, un objeto cotidiano, y a la derecha una estatua. Y en esta otra diapositiva tenéis jeroglíficos pintados, a la izquierda sobre un muro y a la derecha sobre un sarcófago. Si pasamos a las características específicas de la escritura hierática, se trata, como ya sabemos, de una escritura cursiva, cuyos signos se pueden presentar ligados entre sí, como sucede cuando escribimos rápido, y que además puede presentar signos de puntuación, que consisten normalmente en puntos negros o rojos, que sirven para delimitar secuencias, frases o incluso versos. En cuanto a la ejecución y el soporte, el hierático se escribe con tinta mayoritariamente negra, pero también roja para los encabezamientos y también en los papiros funerarios para palabras relacionadas con el mal que hay que conjurar, sobre papiro, tablas de madera u óstraca. Los óstraca, en singular ostracon, son fragmentos de piedra o de cerámica sobre los cuales se escribe o se dibuja, como el que tenéis en la fotografía de la derecha, que recoge el pedido de una ventana. En cuanto a la función, la escritura hierática es una escritura para la literatura y para la administración, pero, recordad, al final de su historia, queda reservada como escritura para usos sagrados y funerarios. En cuanto a la disposición y orientación, se escribe tanto en columnas como en líneas horizontales, pero solo de derecha a izquierda. En efecto, al no tratarse de una escritura monumental, como el jeroglífico, no es necesario que responda al principio de simetría.
En esta diapositiva, en la parte superior, tenéis 3 líneas de un texto hierático del Reino Medio, que se leen, como sabemos, de derecha a izquierda. Y en la parte inferior tenéis las mismas 3 líneas, transcritas en jeroglíficos signo por signo. Si os fijáis en el texto jeroglífico, los primeros 2 signos, que quedan en la primera línea a la derecha, son un mochuelo y una boca. Pues bien, exactamente estos 2 signos son los que tenéis al principio del texto hierático, también en la primera línea a la derecha, pero en este caso los 2 signos han sido escritos con un único trazo. Esto es un ejemplo de ligadura hierática. En esta otra diapositiva podéis ver una página del llamado Papiro Harris 500, que hoy se guarda en el Museo Británico y que recoge, entre otros textos, el cuento del príncipe predestinado. Esta página corresponde justamente a este cuento. Si os fijáis, el texto está escrito en hierático, con tinta negra, pero también a veces con tinta roja para los encabezamientos, y presenta los característicos puntos rojos por encima de la línea de escritura que sirven para delimitar secuencias o frases. Aquí tenéis un fragmento de otro papiro, a la izquierda, y un detalle del mismo, a la derecha, pero en este caso se trata del Libro de los Muertos. Fijaros en el tipo de escritura. Como hemos dicho, la escritura jeroglífica es la escritura por excelencia de los textos sagrados, y la escritura hierática se utiliza sobre papiro. Pero ¿qué ocurre cuando hay que escribir un texto sagrado como es el Libro de los Muertos sobre papiro? En este caso se utiliza un tipo de escritura que no es ni jeroglífico ni hierático, sino que queda un poco entre ambos. Es el llamado jeroglífico cursivo, que es justamente lo que tenéis en esta diapositiva. En cuanto a las características definidoras de la escritura demótica, su nombre egipcio es Seha-en-Shat, que significa escritura de cartas o de documentos. Es una escritura muy cursiva. Al principio estilización de los signos hieráticos, pero después casi una taquigrafía, con trazos totalmente convencionales, numerosas ligaduras y signos que son nexos entre 2 o más signos previos. En cuanto a la ejecución y soporte, la escritura demótica aparece tanto esculpida sobre soportes duros, como, sobre todo, escrita en tinta sobre papiro u óstraca. Su función es la de escritura para todo tipo de textos, salvo los más sagrados. Y en lo que se refiere a la disposición y orientación, la escritura demótica se escribe solo en líneas horizontales y solo de derecha a izquierda. En esta diapositiva podéis ver un ejemplo de escritura demótica incisa sobre una estatua y un ejemplo, a la derecha, de escritura demótica sobre papiro. Y finalmente, en cuanto a las características específicas de la escritura copta, se trata, como ya hemos dicho, del alfabeto griego enriquecido con 7 signos procedentes del demótico para los sonidos que el egipcio poseía, pero el griego no. Estos signos son los que tenéis a la derecha de la diapositiva. En la columna de la derecha tenéis el origen jeroglífico de los signos. En el centro tenéis su forma demótica y en la columna de la izquierda tenéis la forma copta directamente derivada de la demótica. En cuanto a la ejecución y al soporte, la escritura copta aparece tanto esculpida sobre soportes duros como, sobre todo, escrita en tinta sobre papiro, pergamino, madera, tejidos u óstraca. La función es la de escritura para todo tipo de textos, especialmente religiosos, cristianos y administrativos. Y en cuanto a la disposición y orientación, como el griego se escribe solo en líneas horizontales y solo de izquierda a derecha. En la parte superior de esta diapositiva podéis ver el alfabeto griego y los signos coptos derivados directamente de las letras griegas. Si os fijáis, algunos signos coptos derivan de las mayúsculas y otros de las minúsculas griegas. A continuación tenéis el alfabeto copto completo, formado por las letras procedentes del griego y por las 7 letras procedentes del demótico de las que hablábamos en la diapositiva anterior, que se encuentran en la parte final del alfabeto. En la parte inferior de la diapositiva podéis ver manuscritos coptos y un ostracon también con escritura copta. Si os interesan las escrituras egipcias, podéis consultar las referencias que tenéis en esta diapositiva.